Una de las librerías más importantes para Data Science, Pandas. Esta nos permite trabajar con datos tabulares, es decir, con datos de tipo tabla como lo puede ser un Excel, un archivo con algún símbolo de separación como un CSV o una tabla en una base de datos. En este video veremos los puntos más importantes de esta librería, así que si te interesa el tema, estás en el video correcto. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ya estamos aquí en este notebook que hice, como siempre lo dejo en la descripción y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es la importación de librerías. En este caso, como vamos a ver pandas, pues solo vamos a importar pandas. Lo hacemos de la siguiente manera, con este código, donde le decimos que queremos importar pandas como PD. Ejecutamos la celda y ahora vamos al siguiente punto, que es la estructura de datos, uno de los puntos más importantes para comprender cómo es que funciona Pandas por debajo. Podemos ver que Pandas tiene dos estructuras, que son las series, que podemos decir como que son columnas con datos, y los data frames, que es la unión de estas columnas. Para hacer una serie, la manera más fácil de hacerlo es pasándole una lista. Una lista aquí que podemos ver que la hice para este ejemplo. Accedemos a pandas y le decimos que queremos usar la función series. Le pasamos la lista y vamos a ver qué nos devuelve. Podemos ver que tenemos una columna con los siguientes valores de mujer, hombre y mujer. Y también podemos ver que nos pone un índice por defecto que sería 0, 1, 2. Esto de aquí sería una serie. Vamos a ver el índice que nos pone por defecto, donde podemos ver que podemos ver el rango del índice que empieza desde 0, 0, termina en el 3, 0, 1, 2, que serían estos tres valores, y que va de 1 en 1. Ese sería nuestro índice por defecto. Para una serie agregarle un índice personalizado, utilizamos este parámetro de index, donde tenemos que pasarle el mismo número de índices de valores que le metimos a la columna. Ejecutamos y podemos ver que ahora en vez de ser 0, 1 y 2, tenemos mujer, hombre, mujer. Eso sería también una serie. Vemos esto y aquí podemos ver nuestro índice. Para ver los valores de nuestra serie, utilizamos el serie.values y aquí podemos ver que contiene los valores de mujer, hombre, mujer. Ahora que ya entendimos qué es una serie, que básicamente es una columna con datos, como podemos ver aquí y acá, vamos a ver qué es un data frame. Vamos a tomar la serie que hicimos acá arriba y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para hacer un data frame, para crearlo tú, la forma que a mi parecer me parece más fácil es a través de un diccionario, donde accedemos a pandas, le decimos que queremos usar la función dataframe para crear el dataframe y le pasamos un diccionario con el valor de las columnas o las series. La serie 1 le vamos a pasar los valores de mujer, hombre, mujer, que podemos ponerlo como sexo también si queríamos, si quisiéramos. Y la otra serie que le vamos a pasar va a ser esta serie de números que podríamos ponerle, por ejemplo, que es la edad. Ejecutamos y podemos ver que aquí tenemos nuestro data frame que se compone de dos series. El índice que viene por defecto y si quisiéramos cambiar o agregar una más, pues tendríamos que agregar un nuevo valor. Por ejemplo, si quisiéramos agregar una serie más, una columna más, pondríamos acá serie y le pasaríamos el valor, los valores que quisiéramos que contuviera, que tendrían que ser también 3. Vamos a ponerle que esta va a ser nuestra columna 3, nuestra serie 3. Y vamos a decir que aquí contiene
por ejemplo, los ingresos de cada uno, 1500, otro gana 1200 y otro gana 3000. Ejecutamos y podemos ver que así podemos agregar una nueva serie a nuestro data frame. Vamos a ver ahora los tipos, donde podemos ver que efectivamente lo que creamos aquí es un data frame y lo que creamos acá abajo es una serie. Ahora que ya vimos las estructuras de datos, vamos a pasar a uno de los puntos más importantes de Pandas, que es la indexación de datos, que es lo que utilizamos para acceder a valores determinados de nuestros data frame o series, o si queremos acceder a una serie. En resumen, vamos a decir que las estructuras de datos consisten en dos, que es la serie, que ya pudimos ver que es una columna, y los data frame, que es la unión de esas columnas. También tiene un índice que lo podemos poner por defecto, que va a ser 0, 1, 2, 3, etc. O lo podemos agregar nosotros, por ejemplo, con un user ID, etc. Vamos a hacer ahora el siguiente punto, que es la indexación de datos. Para esto, vamos a importar un dataset que, si entras al notebook, podemos ver que aquí tenemos el dataset que consiste en las ventas de Walmart. Lo leemos de la siguiente manera, que esto lo vamos a ver más adelante un poco más detallado, pero de momento vamos a hacerlo así simple. Tenemos nuestro data frame y lo ejecutamos. Podemos ver que aquí tenemos nuestras series, nuestras columnas, y aquí tenemos nuestro índice, lo que vimos ahorita. Entonces esto es un data frame. Para confirmar que es un data frame, vamos a ver el tipo y podemos ver que efectivamente es un data frame. Ahora vamos a ver las formas de indexar. Podemos ver que existen tres tipos de indexación, que son la simple, donde vamos a tomar un solo elemento. Por ejemplo, si quisiéramos acceder a un valor específico, por ejemplo, el género de esta fila, pues si quisiéramos acceder a este valor, pues esa es la indexación simple, si quisiéramos tomar solo este valor. La indexación múltiple, que consiste en tomar varios elementos a la vez, que básicamente sería, por ejemplo, si aquí queríamos tomar solo un elemento, entonces si queremos tomar más elementos, consistiría en que seleccionaríamos este y etcétera, los que quisieras tomar. Y la indexación por rango, que consiste en tomar varios elementos a la vez en un rango. Por ejemplo, si quisiéramos decir que tome los valores de esta columna a esta columna, pues nos daría los valores estos, de género hasta stay in current city years. Todos estos valores nos devolvería. Vamos a verlo y vamos a empezar por la indexación de columnas, que básicamente sería la indexación de nuestras series, que serían estos valores de acá arriba. Existen 4 tipos de formas que podemos hacer para hacer una indexación simple, que es a través del punto para acceder a una sola serie, a través de los corchetes también para acceder a una sola serie, o a través de el punto lock, que también es parecido a este, solo que aquí le tenemos que pasar este parámetro, donde con los dos puntos decimos que queremos todas las filas y con la coma separamos para empezar a seleccionar las columnas que queremos. Con iLock, que sería lo mismo que lock, pero en vez de por el nombre sería por la posición. Las desventajas de usar el punto, solo el punto, es que no podemos acceder a series que, por ejemplo, tengan espacios en blanco. Por ejemplo, si aquí tuviéramos City Category, pero en vez de tener este guión, no tuviera un espacio en blanco, pues ya no podrías acceder a través del punto.
Este de aquí, esta manera de acceder a una columna, en lo personal es mi favorita y la que más fácil se me hace, donde tienes que acceder al data frame y con corchetes decir a qué serie quieres acceder. Después tenemos dflog, que es la recomendada, ya que como veremos más adelante, es para que te vayas acostumbrando a también acceder a filas. Y ilog, que es útil para cuando no sabes, por ejemplo, los nombres de las series y quieres acceder a la posición. Vamos a ver qué es lo que nos saca. Y podemos ver que aquí tenemos nuestras series, ya que como solo accedimos a un valor del data frame, pues nos devuelve entonces una serie. Podemos ver que tenemos los valores de género, que fue a lo que accedimos con la indexación simple. Podemos ver que los 4 son iguales. Ahora vamos a ver la indexación múltiple, en la que existen 3 formas, que es con los corchetes, con log y con ilog. Podemos ver que aquí ya no está el punto porque solo se puede acceder a una sola serie de esta forma. De la manera múltiple, lo que tenemos que hacer es ahora, en vez de solo poner un corchete y empezar a poner las series que queremos, entonces le pasamos una lista de los valores a los que queremos acceder. Accedemos al data frame, le decimos que queremos acceder a las series y le pasamos la lista de las series a las que queremos acceder. Con log es similar, solo que utilizamos esta síntesis, donde le pasamos el punto log, que queremos todas las filas, y que con esto separamos para empezar a seleccionar las columnas. En ilog es muy similar, solo que aquí en vez de pasarle los nombres de las series, le pasamos las posiciones, donde podemos ver que la posición 0 es user ID, porque en Python las posiciones empiezan de 0, como puedes ver acá, en el índice que nos pone por defecto. Así que acá también es igual. La posición 0 es el user ID, la posición 1 es el product ID y la posición 2 es el género. Y si queremos el género y la edad, pues entonces le pasamos la posición 2 y el 3. Vemos que nos devuelve. Y aquí podemos ver que nos devuelve estos data frames con gender y age, que sería esta serie más esta serie. Como podemos ver, las 3 son iguales, ya que aunque son distintas formas de hacerlo, nos devuelve lo mismo. Ahora vamos a ver la siguiente manera de hacer indexación, que es por rangos. Esta manera la podemos hacer solo de 2 formas, que es con log y con ilog. Para hacerlo con log, hacemos lo mismo, que es acceder al data frame, usar .log y usar los corchetes, decirle que queremos todas las filas de lo que vamos a acceder y con esto separar para empezar a decir que vamos a empezar a seleccionar las columnas. Aquí lo diferente es que para acceder al rango no utilizamos los corchetes estos, sino que simplemente le pasamos desde qué columna queremos empezar a hacer el rango, ponemos los 2 puntos y hasta qué columna queremos que termine el rango. Por ejemplo, aquí seleccionamos género y stay in current city years. O sea que nos tomaría desde género, que aquí está, hasta stay in city years. Con ilog hacemos lo mismo, solo que como ya dije, pues con la posición.
Aquí otro paréntesis que vamos a poner es que si vemos acá, le decimos que queremos hasta la posición 7. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero aquí algo muy importante es que no nos va a tomar la posición 7, sino que nos va a tomar una posición anterior. O sea que si queremos tomar del 2 hasta acá, hasta la posición 6, tendríamos que ponerle 2, 6. Vamos a verlo ahora y vamos a ejecutar. Como podemos ver, son los mismos data frames. Y aquí lo que está diciendo ahorita es que si queremos la posición 6, que sería la de stay in current years, nos devolvería una anterior. O sea que si ejecutamos esto, no nos pone esta serie en el rango. O sea que si queremos tomarla, tendríamos que poner una por delante. Ejecutamos y ahí estaría. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar criterios para seleccionar columnas específicas de nuestro data frame. Esto lo hacemos con log. Y hay dos maneras de hacerlo, donde la simple, donde solo le ponemos un parámetro, o múltiple, donde podemos decir que se cumplan dos parámetros con este símbolo que es O. Vamos a ver el primer criterio, donde hacemos lo mismo, seleccionamos df.log, le decimos que queremos todas las filas y pasamos a las columnas. Y aquí le vamos a poner nuestro criterio. Aquí le decimos que queremos que la columna que seleccione nuestro df.log sean las que contengan en su texto el contenido de city. Así que este criterio, esta forma de indexación, solo nos tomaría las series que contengan el nombre de city. Ahora con el criterio múltiple lo creamos de la misma manera con .log. Le pasamos los dos puntos para decir que queremos todas las filas. Le ponemos la coma para empezar a decir que queremos las columnas. Y le pasamos nuestros criterios, donde aquí le pasamos el mismo que hicimos acá para que seleccione solo las columnas que contengan city. Ponemos este símbolo que significa O. Y le pasamos nuestro siguiente criterio donde le decimos que queremos que también seleccione las columnas que contengan la palabra category. Ejecutamos y podemos ver que en el primer data frame, que sería este de aquí, el criterio 1, nos selecciona solo dos series. Y las dos casualmente contienen city porque fue lo que le pedimos. Ahora la siguiente, que sería criterio múltiple, es esta, que ya no solo contiene solo las series que dicen city, sino que también nos mete las que contienen category, que podemos ver que solo nos agregó una, y esta de aquí que también contenía city, así que es una mezcla de las dos. Con esto podríamos finalizar la indexación de columnas, donde en resumen podemos decir que existen tres maneras de indexar, que sería simple para tomar un solo valor, múltiple para tomar varios elementos, indexación por rango, que sería para tomar los valores que queramos de un rango determinado, y de criterios, que normalmente se utiliza para seleccionar solo las series que contengan un texto específico en su título. Para la indexación simple existen cuatro formas, que fue las que vimos: con el punto, con los corchetes, con log y con ilog. Para la indexación múltiple, que existen también tres formas, con los corchetes, con log y con ilog. Y para los rangos
donde lo hacemos con lock y con iLock, y donde tenemos que recordar que aquí no utilizamos los corchetes para poner dos series, y que le decimos que queremos el rango a través de estos dos puntitos. Los criterios que pudimos ver que se hace también con df.lock, donde en vez de pasarle específicamente las columnas o series que queríamos del data frame, le poníamos una condición que se tiene que cumplir para que nos dé las columnas que cumplan esa condición. Y la múltiple, pues que se cumplan dos de estas. Ahora vamos por la indexación de filas. Que si entendiste cómo es la indexación de columnas, pues esta se te hará más fácil, ya que es más o menos lo mismo, solo que como aquí le decíamos que tomara todo, pues ya estábamos accediendo a las filas. Vamos a ver entonces la indexación de filas. Vamos a empezar por la indexación simple, donde podemos ver que aquí solo existen dos formas, que es con la de lock y con la de iLock. Para acceder a un solo valor de una fila, le vamos a decir que queremos acceder al data frame, usar lock y acceder al primer valor de la primera fila, aunque podríamos ponerle, por ejemplo, si quisiéramos el valor, la fila número 1 o cualquier fila que tú quisieras. En este caso vamos a seleccionar la fila 0. Con iLock pues le pasamos la posición y así estaría. Ejecutamos y aquí tendríamos nuestras filas, donde podemos ver que tenemos todas nuestras series, pero con solo una fila, que sería los valores de este lado. El de abajo es igual, y así accederíamos a una sola fila. Con lock, con 0, con el número de la posición que quisiéramos agarrar, y con iLock de la misma manera. Para la indexación múltiple también solo existen dos formas, que sería con el df.lock y df.iLock. Sería más o menos igual lo de arriba cuando queríamos acceder a dos valores. Por ejemplo, quisiéramos el género, gender y age. Pues igual, solo que con las posiciones que quisiéramos tomar de la fila. Por ejemplo, aquí le dijimos que queremos tomar la posición 0 y la posición 4. Vamos a borrar esto y vamos a ejecutar. Con iLock sería lo mismo, y podemos ver que aquí tenemos ya nuestros data frames. Podemos ver que aquí tenemos nuestras series y acá tenemos los valores que seleccionamos, que sería la fila 0 y la fila 4, donde tenemos estos valores para cada una de las series. Y lo mismo abajo. Ahora vamos por la indexación de rangos, que lo haríamos también con lock y iLock, donde en vez de seleccionar con corchetes, esto está mal, no hacer esto. En vez de hacerlo así, solo tendríamos que poner el valor desde el que queremos que empiece el rango y hasta donde queremos que termine. Aquí hay una pequeña diferencia entre lock y iLock, que es lo que estamos viendo arriba, de que no toma el valor hasta que le decimos, hasta el que le ponemos. Por ejemplo, aquí le decimos que queremos tomar un rango desde la fila 0 hasta la fila 4. Entonces esto nos tomaría la fila 0, 1, 2, 3 y 4. Pero si acá con iLock le decimos que queremos
los valores de la fila 0 hasta la fila 4, nos tomaría la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Así que para solucionar eso, pues simplemente le ponemos hasta el 5. Ejecutamos y podemos ver que aquí tenemos nuestro data frame con sus respectivas series y las filas que le mencionamos que queríamos que tomara. Aquí vamos a la parte de agregar criterios, que considero que aquí es más útil que lo que vimos arriba, ya que aquí podemos acceder a un valor específico de una serie. Por ejemplo, un criterio simple donde solo quisiéramos que seleccione los géneros que son mujer. Esto lo hacemos con df.log. Le pasamos este criterio donde le decimos que queremos acceder a la columna de género, que es lo que vimos arriba, cómo acceder a un valor. Aquí tomamos la columna de género y le decimos que los valores dentro de esta deben de ser igual a mujer. Le pasamos esto y esto solo nos tomaría las filas que tengan un valor en género a mujer. Ahora, para un criterio múltiple, lo que haríamos es poner nuestras condiciones entre paréntesis y agregar este símbolo que es y para que se cumplan estas dos condiciones. Aquí accedemos a la columna de age y le decimos que queremos que solo sean los valores que tengan un rango de edad entre 0 y 17 años. Ejecutamos y podemos ver en el primer data frame que tenemos estas columnas, estas series, y podemos ver que en la columna de género todos los valores son FFF, que serían los valores de género mujer. Y podemos ver que la forma que tiene este data frame es de 135,000 filas y 10 columnas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó con nuestro criterio múltiple, donde queríamos solo seleccionar las personas que fueran mujeres que tuvieran una edad entre 0 y 17 años. Donde podemos ver aquí en esta vista que efectivamente solo hay estos valores de género mujer y un rango de edad de entre 0 y 17 años. Y podemos ver que el tamaño del data frame disminuyó considerablemente, con 5083 filas y 10 columnas. Bueno, en resumen, esta sería la forma en que podemos hacer indexación de filas. Básicamente, tendríamos que usar log y ilog y solo poner los valores a los que queremos acceder sin necesidad de poner nada más. Y que lo más importante que debemos recordar es la manera de agregar criterios, que lo hacemos, por ejemplo, accediendo a una columna que tenga los valores estos, los valores que tú quieras. Para la indexación de rangos, como recordamos, tenemos que poner los dos puntos, y para hacer indexación múltiple tenemos que pasarle una lista, acceder a df.log, poner los corchetes y poner una lista. Ahora lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos mezclar la indexación de filas y columnas. Que si ya entendiste lo de columnas y lo de filas, pues esto ya te será muy fácil, ya que como vimos con el log y con el ilog, simplemente tenemos que entonces seleccionar las filas
y seleccionar las columnas. En este caso vamos a ver la manera simple donde vamos a acceder al primer valor de la columna género, donde le vamos a decir que queremos la fila 0, la columna género. Para la múltiple le decimos que queremos el valor 0, la fila 0 y la fila 5 de la columna género y la columna age. Y para el rango le decimos aquí que queremos desde la columna 0 hasta la columna 5, desde agarrando las columnas desde la serie género y la serie hasta la serie city category. Ejecutamos el código y podemos ver que aquí tenemos nuestras indexaciones, donde, como dijimos, queríamos acceder al valor 0 de género, donde nos da que es mujer. Queríamos acceder al valor a la fila 0 y 5 de la columna género y age, donde podemos ver que son estas de aquí, género, age. Y para los rangos le decíamos que queríamos de la fila 0 a la 5, desde la columna de género hasta city category, donde podemos ver que efectivamente está así. Ahora con iLog, que sería básicamente lo mismo que hicimos acá, pero en vez de pasarle las columnas con nombres, pasárselas con la posición. Y recordando que siempre toma una posición atrás de la que le decimos que quiere que lleguen los rangos. Ejecutamos y podemos ver que efectivamente son los mismos resultados. Para hacer criterios con filas y columnas sería lo mismo. Simplemente tenemos que utilizar esta coma para decirle que de este lado están las filas y de este lado están las columnas. Para un criterio simple, pues aquí le decimos que queremos acceder a las filas que contengan en la columna género F, que sería el género mujer, y en las columnas que acceda solo a las columnas que contengan en su nombre city. Esto nos devolvería las columnas con los valores de city y que en la columna de género solo tenían el valor de mujer. Para hacerlo múltiple, pues entonces haríamos lo mismo, solo que seleccionando lo que vimos arriba, que era la manera en que podemos hacer condiciones o criterios múltiples, donde queremos que, aparte de ser mujer, que esté en el rango de 0 a 17 años. Le ponemos la coma para decir que ahora vamos a poner nuestro criterio de columnas y le pasamos que solo acceda a las columnas que contengan la palabra city o category. Ejecutamos y aquí tenemos nuestras columnas, nuestros data frames. Esta serie donde podemos ver que le dijimos que solo accediera a las filas que eran mujer, donde podemos ver que tenemos 135.809 filas con 2 columnas, que si vemos acá arriba donde vimos acá, efectivamente las columnas, las filas con el género mujer tienen 135.809 filas en este data frame. Y en la múltiple, pues entonces se supone que solo tendríamos que tener 5.083 filas y así está. Y las 3 columnas que vimos, pues. Entonces, con esto podemos decir
En conclusión, que la manera de hacerlo con filas y columnas es básicamente de la misma manera que lo hacíamos arriba, solo que en este caso, en vez de seleccionar todas las filas con el punto, pues entonces le decimos qué posición de la fila queremos, qué posiciones queremos de las filas, por ejemplo, si quisiéramos tomar muchas. Y en caso de rango, pues entonces pasaríamos desde qué columna queremos tomar las filas hasta qué columna queremos tomar las filas. Y para los criterios, pues entonces teníamos que poner un criterio. Por ejemplo, si queremos acceder a la columna, vamos a acceder a la columna de género y le vamos a decir que los valores sean igual a F. Y esto lo encerramos, etcétera. Así que espero que se haya entendido cómo podemos hacer indexación. Si no lo entendiste, le puedes dar una repasada y practicar con el notebook que está en la descripción y ver cómo cambian las cosas haciendo tus propios experimentos. Por ejemplo, si quieres seleccionar con iLock, que en este caso estamos seleccionando desde la columna 0 hasta la columna 4 porque nos da uno hacia atrás, hasta la fila 4. Entonces, si quisiéramos la fila 20, por ejemplo, entonces tendríamos que poner 21. Y aquí podemos ver efectivamente que llega hasta la fila 20. Bueno, hemos aprendido en estos más o menos 37 minutos cómo podemos indexar valores de un data frame a través de lock y iLock y de unas formas adicionales que se pueden hacer en unos casos, como por ejemplo el de seleccionar solo un valor, una columna del data frame. Vamos entonces a la siguiente sección. Después de haber visto cómo podemos indexar, ahora vamos a ver cómo podemos hacer la importación de datos. Vamos a ver cómo podemos importar un archivo Excel, un archivo CSV y un archivo SQL. Esta parte no es tan difícil, así que vamos a verla un poquito rápido. Para leer un archivo DF, para abrir un archivo Excel, lo que hacemos es utilizar el comando de read Excel. En este caso le pasamos el parámetro skip rows, ya que si no lo utilizamos nos sale esto. Podemos ver que nos salen columnas sin nombrar y con valores nulos. Esto porque en el Excel que descargué para leerlo aquí, tiene como unas celdas de presentación del título. Por ejemplo, Excel Sample Data Project Management Data. Así que para evitar esas columnas que no contienen ningún dato, pues lo que hacemos es utilizar este parámetro de skip rows, y como las filas que queremos saltearnos son 5, pues entonces le ponemos 5. Con esto podemos ver que ya se arregla. Para leer un archivo CSV se utiliza el comando read CSV, donde hay parámetros como el de parse dates para pasarle las columnas que son datos de fechas. En este también existe. También le podemos poner parse dates, pero no lo vamos a ver en este caso. Vamos a verlo con el read CSV, ya que estos dos son muy similares.
El único parámetro que puedo encontrar que es así más diferente es el de cheat name, ya que en Excel puedes poner, según tengo entendido, puedes crear varias hojas, y entonces si quisieras acceder a una hoja específica, pues aquí le pasas el nombre de la hoja a la que quieres acceder. Bueno, pues vamos a ver el de read CSV, donde le pasamos la ruta donde se encuentra la data. Le pasamos con parse dates las columnas que son fechas, y con este de index call le decimos qué columnas son el índice. Hay más parámetros que podemos ver aquí, por ejemplo el de sep, que nos serviría por ejemplo para datasets que no vengan separados con coma. Por ejemplo, si en el archivo venían separados por 2 puntos, por ejemplo, los valores estén separados por 2 puntos, por punto y coma, por t, etcétera. En este caso si viene separado por comas, así que lo vamos a dejar así. Ejecutamos y vemos aquí que ya tenemos nuestro data frame con el índice de ID. Ahora lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos importar un archivo SQL. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Para esto importamos la librería de SQL Alchemy y le vamos a poner el apodo de SA, que es el que se le pone normalmente. Para este caso descargué este dataset que contiene un archivo de dataset. Para acceder a un archivo SQL, lo primero que debemos hacer es crear una conexión. Esta la hacemos con la función createEngine, y de ahí en adelante lo que tenemos que hacer es buscar esta parte de aquí, que lo podemos hacer buscando en esta página que dejé aquí. La copiamos, pegamos y podemos ver que aquí tenemos las principales formas de crear la conexión. Por ejemplo, si quisiéramos acceder a una base de datos Postgres SQL, pues le tendríamos que poner este comando al principio y después la ruta en la que se encuentra el dataset al que queremos acceder. Le pondríamos esto aquí y el dataset al que queremos acceder. En este caso, como a lo que estamos accediendo es de tipo SQLite, pues vamos a buscar aquí en esta parte cómo lo podemos acceder. Y creo que está más arriba. Y aquí lo tenemos. Para acceder, para crear la conexión, tenemos que poner SQLite, poner 2 puntos y poner estas 3 barras. Y después ya la ruta en la que se encuentra el dataset. Esto lo hacemos aquí. Copiamos la ruta del dataset y la pegamos al lado de esto que pusimos aquí. Con eso ya tendríamos creada nuestra conexión al dataset. Ahora, para leerlo utilizaríamos el comando de read SQL, la función de read SQL, donde el primer parámetro que le tendríamos que pasar es nuestra consulta SQL, donde para no complicarnos, pues simplemente seleccionamos todos los valores de la data y
como en este caso, este dataset nada más tiene una tabla, que es la de salarios, pues entonces decimos que queremos acceder a todos los valores de la tabla salaries. Le pasamos la conexión y ya estaría nuestro data frame de SQL. Ahora vamos a ver, después de haber visto las maneras de importar datos, vamos a ver los comandos básicos que se utilizan para calidad de datos, donde vamos a ver los de vista general primero. Para ver las primeras columnas utilizamos el comando de pandas.get, donde si no ponemos ningún parámetro nos devuelve las 5 primeras filas. Si queremos ver las primeras 10, pues le ponemos 10 y así. Para ver una descripción general del dataset utilizamos la función info. Y si queremos ver cuánta memoria utiliza el dataset en el entorno, utilizamos memory usage y le pasamos el valor de deep. Ejecutamos y aquí tenemos una descripción general con el nombre de las columnas, los valores de no nulos y el tipo de dato. Además también de darnos una muestra de la forma. Para ver la forma de columnas y filas utilizamos el método .shape, donde de este lado vemos las filas que tenemos, donde en este data frame tenemos 550,000 y el número de columnas, que en este caso son 10. Para ver los nombres de las columnas utilizamos el método columns, donde en este data frame podemos ver que tenemos las columnas de user ID, product ID, género, age, occupation, city, category, etc. Para ver los tipos de datos de las columnas utilizamos el método de types, data types, y podemos ver el tipo de dato que le corresponde a cada columna. En esta parte puse los tipos de datos más comunes y lo que significan, ya que nos puede servir en algunas ocasiones para saber con qué tipo de datos estamos trabajando y si lo tenemos que cambiar o si podemos optimizar el uso de memoria. Pues aquí estarían los tipos de datos más comunes. El primero es int64, que son valores numéricos enteros, por ejemplo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, etc. Los de float64, que también son valores numéricos, pero estos son decimales, por ejemplo 3.3, 2.5, 9.9, etc. Object, que es un tipo de dato que es texto donde podemos introducir cualquier cosa. Por ejemplo, si metiéramos el género, que sería sex, que sería la F y la M en este caso en este dataset, pues nos los pone como objeto. Esto también lo suelen utilizar mucho para las categóricas, pero ahorita vamos a ver que existe un tipo de dato exclusivo para las categóricas, que es el de category. El siguiente tipo de dato más común es el de boolean, que es un valor booleano que es true o false. Y el otro tipo de dato más común es el de datetime64, que es para los de tipo fechas. Por ejemplo, hoy que es 3/09 de 2024. Este tipo de datos no soporta nulos, así que lo puedes tener en consideración. Lo siguiente que vamos a ver, el siguiente comando es el de describe, que nos da una descripción general de las estadísticas básicas
en las columnas que son de tipo int64 o float64. Vamos a ver qué nos sale. Y aquí podemos ver nuestras estadísticas básicas con el conteo de valores, la media, la desviación estándar, mínimo, el intercuartil 25, 50, 75 y el máximo. Como podemos ver, las únicas columnas que selecciona son las de tipo int o float, pero en este caso, como no hay ningún float, pues solo los int. Pues son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ver cómo podemos ver los valores nulos de un data frame. Esto lo hacemos con el comando, con la función isNull y el zoom. Si queremos ordenarlos, pues ya agregamos el sort values con el ascending false para que vaya de mayor a menor. En este caso, este data frame no tiene ningún nulo, así que no lo vamos a ver. Y si queremos agarrar los valores nulos por porcentajes, entonces lo que hacemos es, en vez de sumar los valores de isNull, agarramos la media y al final multiplicamos por 100. Ejecutamos y aquí nos mostraría el número de valores nulos que tendría el dataset, pero como no tiene ninguno, pues no sale ningún porcentaje. Lo siguiente es cómo podemos ver los duplicados. Esto lo hacemos con la función duplicated y le agregamos el zoom. Le damos y podemos ver que tenemos 0 valores duplicados. Ahora lo siguiente es cómo podemos ver la cardinalidad de un dataset. Que la cardinalidad es el número de valores únicos por columna. Por ejemplo, aquí podemos ver que User ID tiene 5891 valores únicos en la columna. Product ID tiene 3131, o sea que podemos decir que existen 3631 productos. Género, donde podemos ver que tenemos un valor de 2, que es hombre y mujer. Edad, donde podemos ver que tenemos 7 rangos de edades. Y así sucesivamente. Si queremos acceder a ver los valores únicos, primero tenemos que acceder a la columna que queremos ver sus valores únicos y después agregamos la función unique. Ejecutamos y en edad podemos ver que tenemos un rango de edad de 0 a 17 años, de más de 55, de 26 a 35, de 46 a 50, etc. Ahora vamos a ver los estadísticos básicos de pandas. El primero que vamos a ver es el de value counts, que nos va a dar una suma de los valores de los valores únicos en una columna. Por ejemplo, si queremos ver cuántas veces se repite este rango de edad en el data frame, pues primero accedemos a nuestra columna y después le pasamos esta función. Ejecutamos y podemos ver que el rango de edad que más se repite es de 26 a 35 años y el que menos se repite es de 0 a 17 años. Ahora, si queremos acceder a la moda, que es el número que más veces se repite, pues entonces accedemos con la función mode. Ejecutamos y efectivamente podemos ver que es 2635. Ahora, si queremos tomar la mediana, tendríamos que primero seleccionar una columna de tipo int64 o de int64 o de float64.
Aunque lo de 64 y 32 y todo eso no importa mucho en saber si es numérico o no. Simplemente es los bits. Que hay muchos videos ahí si quieres saber qué es. Pero eso ayuda a optimizar memoria si es que lo ocupas. Por ejemplo, aquí podemos ver que la mediana de las compras es de 8047. Ahora queremos ver la media de purchase y vamos a ver que es de 9263. Para ver el mínimo, pues hacemos esto, y para ver el máximo utilizamos el max. Si podemos ver acá que lo hacíamos con describe, que aquí ya estaban esos valores, ya estaban aquí resumidos. De min, de la desviación estándar y el conteo. Entonces, en resumen de lo aprendido en este tutorial, podemos decir que vimos las estructuras de datos, que es lo de series y data frames, que si no recuerdas, te lo recuerdo, las series son como las columnas y los data frames es la unión de las columnas. Las dos tienen índice. Lo siguiente que vimos fue la indexación a través de los distintos métodos, como lo podría ser el punto para las simples, los corchetes, también en las simples, o para seleccionar varias columnas. Y de ahí, cómo lo podíamos hacer con lock y iLock. Después vimos cómo indexar las columnas, las filas, cómo hacerlo con criterios y cómo hacerlos con ambas, que es una parte fundamental de Pandas, así que te recomiendo practicar esa parte hasta que lo interiorices. Lo siguiente que vimos fue a leer archivos Excel, CSV y SQL, donde pudimos ver que en Excel y CSV no habría más complicación que escribir pd.read y poner el tipo de archivo que vamos a leer y agregar cosas como por ejemplo las columnas que son numéricas, las columnas que van a ser el ID, el comando de separación si no es una coma, y cómo podemos acceder a una hoja específica en el Excel. Y en SQL vimos que lo que teníamos que hacer es crear una conexión primero y después con el comando, con la función read SQL, primero pasar la consulta, donde en este caso lo hicimos con select todo, con el asterisco, y después accedíamos con el from a las tablas. En este caso, como solo había una, pues le pusimos el salaries. Después de ver cómo podíamos leer esos tres tipos de archivos, entonces vimos cómo podíamos utilizar los comandos básicos de Pandas, que sería lo de head, lo de data types, lo de shape, lo de columns, lo de info y lo de escribe, y todas estas funciones de Pandas que normalmente se utilizan. Después, en medio de estar viendo los comandos básicos de Pandas, vimos los tipos de datos más importantes, que eran el int64, que eran los valores enteros, los float64, que eran los valores con decimales, los booleanos, que eran los de true y false, los category, que eran los valores categóricos, los object, que eran los que podían contener cualquier cosa pero en texto, y los de datetime, que eran los valores que contenían fechas. Entonces, espero que te haya servido este tutorial. Te invito a practicar
Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por tu atención. Yo soy Marcos Reul. Hasta la próxima.